Cada minuto cuenta. Con esa certeza, miles de socorristas colombianos buscan contrarreloj a los desaparecidos tras el terremoto del lunes en Colombia. El país sigue bajo la figura del desastre nacional que permite al nuevo gobierno movilizar recursos humanos y materiales hacia las zonas costeras y cafeteras fuertemente golpeadas por el sismo. Uno de los reportes, decíamos, el de los departamentos más afectados, habla de al menos 240 muertos y miles de heridos. El presidente de la Espriella, además, quien está a cargo de manejar la catástrofe, mantiene de momento esa cifra en 181 personas. ¿Cuáles son las prioridades? Las otras: llegar a los aislados, garantizar la seguridad de las personas e infraestructura crítica frente a saqueos, así como también de edificios dañados frente a las nuevas réplicas. Rescate contrarreloj en Pereira, una de las ciudades más golpeadas por el sismo que sacudió Colombia a las 7:34 de la mañana de este lunes. El terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, y se sintió en buena parte del país, además de Panamá y varias provincias de Ecuador. La mayoría de las víctimas mortales confirmadas hasta ahora se concentra en el occidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca, cuya capital es Cali, y en Risaralda, donde se encuentra Pereira. Allí los equipos de emergencia removían escombros a mano y con baldes en busca de sobrevivientes, mientras miles de personas afrontaban la noche sin suministro eléctrico. No, y sigue. Esto fue en la mañana, pero quién sabe hasta cuándo iremos a vivir con lo que pasó. Es muy triste, la verdad. No sé, la luz, estamos sin luz. Esto parece, la verdad, como lo he dicho, una ciudad zombie, la verdad, es muy triste. Es muy triste. Otro departamento fuertemente afectado fue el Chocó, ubicado en el noroccidente del país sobre la costa pacífica y donde estuvo el epicentro del terremoto. Varias zonas de esa región permanecen completamente inaccesibles por tierra. El presidente colombiano Abelardo de la Espriella, quien asumió la presidencia el pasado 7 de agosto, recorrió varias de las zonas afectadas por el sismo. Llegó a Cali a última hora del lunes después de instalar el puesto de mando unificado en Bogotá y de haber viajado a Quibdó, capital del departamento del Chocó. En el programa Actualidad en Análisis de Deutsche Welle, el periodista Juan Carlos Díaz subrayaba la importancia de llegar hasta las personas que permanecen atrapadas entre los escombros. En este momento lo que más se necesita es que los organismos de socorro den a conocer dónde están ubicadas las personas que aún están con vida. Eso es lo que más se necesita porque ha sobrado solidaridad por parte de los colombianos. Igualmente hay mucha ayuda por parte de la comunidad adyacente a estos sectores donde han sido derribados estos edificios. Comida hay demasiada, agua hay demasiada, alimentos permanentemente ofrecen a los socorristas y a las personas que quedaron sin techo. Se están habilitando unos albergues, unos coliseos y además hay unas zonas habilitadas para que estas personas que quedaron sin techo puedan pasar la noche. Ayer lo hicieron, pero la gente está bien, hasta el momento todo está bien, pero sí se requiere, por ejemplo, que los organismos de socorro actúen rápidamente porque cada minuto cuenta. Cada minuto cuenta para que las personas que estén allá, que están al fondo, que estén en esa parte allá, en donde ustedes ven esas columnas de cemento, unas sobre otras, que logren salir con vida. Eso es lo importante en ese momento. Están luchando minuto a minuto y el tiempo apremia. Eso es lo que más solicitan ellos. Los familiares solicitan es que saquen a sus seres queridos que se encuentran debajo de esas columnas de cemento. Mientras continúa el recuento de los daños, la emergencia sigue abierta, con cientos de personas todavía desaparecidas. Cada hora cuenta para los equipos de rescate que continúan buscando sobrevivientes entre los escombros y tratando de alcanzar las comunidades que permanecen aisladas en el occidente del país. Y la ciudad de Cali se ha transformado, como no, en ese símbolo de la lucha por los rescates de los sobrevivientes. Y desde allí conectamos con el periodista independiente Andrés Muñoz. Andrés, ya te vemos y muchos saludos desde Berlín. Andrés, cuéntanos, por favor, la principal lucha de este minuto, bien lo digo, que es el rescate de los supervivientes. Sabemos que Diana, la mujer atrapada entre los escombros, ha sido recientemente rescatada. Cuéntanos, por favor, más detalles. Exactamente, después de más de 24 horas, Diana Lucía Troncoso fue rescatada precisamente de entre los escombros después de una fuerte labor por parte de los organismos de rescate y de la población caleña, que se volcó a la calle. Inmediatamente sucedió esta tragedia para poder ya ayudar a sus semejantes de alguna u otra forma. No solamente
corriendo los escombros que estaban precisamente tapando a todas estas personas y a todos los sobrevivientes, sino llevando agua, estando pendiente del tráfico, estando pendiente de la seguridad de todos y de cada uno de los rescatistas que han llegado desde diferentes partes de Colombia para poder atender esta tragedia. Y Andrés, el gobierno central ha movilizado desde ayer socorristas profesionales, también hay voluntarios. ¿Cómo se llevan a cabo esas labores de búsqueda de sobrevivientes y de rescate de cuerpos también? ¿Y qué esfuerzos se están haciendo para mantener el orden y la seguridad? ¿Qué te ha tocado ver en terreno? Bueno, precisamente la tragedia, que es una tragedia que pues obviamente enluta a todo el país y sobre todo al pueblo caleño, ha hecho que el pueblo caleño se una de una manera totalmente cerrada alrededor de las víctimas. Los esfuerzos por parte de los organismos de seguridad y de los rescatistas que han venido en su mayoría desde Bogotá, que son reconocidos internacionalmente por tener la habilidad de haber atendido tragedias como las de Haití, Venezuela y Perú, lógico, están en Cali. Y desde el primer minuto han estado obviamente trabajando y la atención del pueblo caleño ha hecho que de alguna u otra manera esta tragedia pueda ser mitigada de una manera rápida. Solo para tener temas un poquito en consideración, las cifras que en este momento está manejando la alcaldía de la ciudad de Cali: 95 personas fallecidas, 949 personas heridas, 45 estructuras con colapso total o parcial, 239 personas atrapadas reportadas, 86 personas rescatadas, 93 edificios y viviendas con daños en infraestructura, y ese es el informe preliminar que hay de datos hasta este momento. En términos personales, Andrés, cuéntanos un poquito más cuál es el ánimo que hay ahora mismo entre los caleños y también el plan que se conoce para los damnificados en medio de un daño estructural también que es muy importante para esa ciudad. Aunque no es fácil la situación en este momento en la ciudad de Cali, porque todos requieren soluciones inmediatas y quieren que todos sean atendidos de alguna otra manera en los puntos donde se concentra la tragedia, los colapsos obviamente, y que sea precisamente los organismos de rescate que se hagan presentes para sacar a las personas que suponen todavía están vivas bajo estos escombros, pues obviamente ha hecho un poco tenso el ambiente. Sin embargo, es importante recalcar que los esfuerzos del gobierno local y el gobierno nacional son claros y evidentes alrededor de esta tragedia. Y no obstante, la calidez del pueblo caleño, al que de una u otra forma le tenemos que agradecer todos los colombianos también, que se volcaron a las calles para ayudar. No se quedaron en sus casas resguardados, obviamente ocultándose del miedo. No, en ningún momento. Están en las calles, están ayudando, pasando una botella con agua, ayudando con el tráfico y de una u otra manera corriendo escombros a través de grandes cadenas humanas que con baldes empiezan a retirar tierras, palos, tuberías, en fin, todo lo que han encontrado, porque saben que ahí hay vidas todavía. Colombia ayuda a Colombia. Andrés Muñoz, periodista independiente de Cali, muchas gracias. Muy buenas tardes, muy buenas noches a ustedes también. Claro, lo decíamos, son cientos de construcciones que colapsaron o tras el terremoto siguen aún en pie, pero de aquellas que siguen en pie, ¿cuán seguras siguen siendo para los colombianos y para las colombianas? Queremos preguntárselo a quien ven, al ingeniero Yesid Alvarado, quien es especialista en construcción de la Pontificia Universidad Javeriana. Nos recibe ahora en directo. Señor Alvarado, bienvenido al programa. Faltan todavía muchos datos, sabemos, pero en su opinión y con la información que hay disponible ahora mismo, ¿cuán grave es el daño estructural de las zonas afectadas? Y lo pregunto también pensando no solo en las viviendas, también en la infraestructura crítica como hospitales. Es una muy buena pregunta y haces una muy buena información. Con esta información que tenemos en este momento, pues sí, definitivamente estamos ante unas afectaciones muy importantes. Aún es muy prematuro, ¿no es cierto?, dimensionar técnicamente la magnitud del daño estructural que tenemos en diferentes edificaciones, pero ya hemos visto casos de colapsos, daños severos, edificaciones que definitivamente tuvieron que ser evacuadas y que en este momento no pueden ser rehabilitadas, ¿no es cierto? Pero hay afectaciones que requieren que personal con conocimiento empiece a hacer algunas inspecciones sistemáticas, identificando algunas estructuras que pueden aún permanecer en pie, pero que en este momento pueden estar comprometidas. Y en cuanto a esa infraestructura crítica, pues la preocupación es todavía mayor, ¿no es cierto? Un hospital, pues no solo, como a diferencia de otras estructuras, debe evitar el colapso, sino necesitamos que ese hospital siga funcionando para poder atender a las personas pues, que son víctimas de este evento.
Ahí no solo debemos evaluar, por ejemplo, la estructura, las columnas, las vigas o los muros, sino también tenemos que evaluar cómo están las redes eléctricas, el agua, los gases medicinales, los equipos y los rasos, ascensores y otras cosas. Entonces, en este momento, pues Colombia ya debe empezar a pasar rápidamente a la respuesta de la emergencia, en donde en este momento la prioridad es el rescate de las personas, allá empezar seguramente en unas próximas horas o quizás en algunos días en clasificar los daños que tenemos en las diferentes edificaciones. Y hoy ocurrió una fuerte réplica en Cali, tan fuerte que también se sintió en Bogotá. Una réplica que se suma a las casi 100 registradas desde el gran terremoto de ayer lunes. En medio de las constantes órdenes de evacuación que está recibiendo la población, le pregunto a usted qué puede hacer la gente para saber si su casa o su edificio siguen siendo seguros. Pues lo primero es entender, ¿no es cierto?, que estas réplicas son esperadas, ¿no es cierto?, después de un terremoto de esta magnitud. Y ahí entonces, al esperar que tengamos réplicas, pues es natural que esa preocupación principal es que esas edificaciones que de repente hayan quedado debilitadas por este evento principal, alguna réplica no las pueda afectar. Porque claro, ahora ya no tienen la misma capacidad inicial con la que afrontaron el sismo de mayor intensidad. Entonces, una persona por sí misma, lo más recomendable es que no haga un diagnóstico estructural de su vivienda, ¿sí? Aquí debemos estar muy coordinados en particular con las autoridades municipales, con los organismos de socorro e incluso personal de alguna forma con alguna cualificación, como pueden ser ingenieros expertos o personas, profesores de las universidades, que pueden identificar algunas señales de alerta, por ejemplo, deformaciones que antes no existían, inclinaciones, grietas importantes en columnas. Pero todo esto también, el sentido común de las personas debería llevarlos a entender que si ven daños que les generan preocupación, pues lo mejor definitivamente no es entrar y buscar unas alternativas diferentes para poder tener su hábitat y segundo, para poder tener un concepto técnicamente correcto de la situación de su vivienda. Es muy importante evitar también algo que es el extremo contrario. No toda fisura significa que el edificio está a punto de colapsar. ¿Sí? Yo puedo tener, digamos, algunas fisuras en algunos elementos no estructurales, en algunos elementos de acabados de un edificio. Y esa valoración de estas pues pueden ser elementos que posteriormente pueden ser reparados y no pueden representar ningún daño. Entonces lo más recomendable es asesorarse muy bien y que las personas con conocimiento nos apoyen en estas labores. Se van a necesitar muchos ingenieros en terreno. Muchas gracias, Yesita Alvarado, ingeniero en sismología en Bogotá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz noche allí en Europa. La comunidad internacional comenzó a movilizar recursos y equipos para asistir a Colombia en medio de esta emergencia y de esta catástrofe. La Unión Europea dispuso su servicio satelital Copérnicus para las operaciones de rescate. Argentina expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y comunicó que está en contacto con las autoridades del país para brindar asistencia. Son decenas de gobiernos latinoamericanos que han ofrecido ayuda logística y humanitaria en Colombia. Incluso la vecina Venezuela, golpeada el pasado 24 de junio por un doble terremoto que aseguró solo estar a la espera de la autorización del gobierno colombiano para desplegar las ayudas de los equipos especializados. También Alemania anunció su respaldo mediante un mensaje de su ministro de Exteriores y Naciones Unidas aseguraba estar preparada para intervenir si Colombia solicita asistencia internacional. Y la situación en Colombia nos conduce directamente al doble sismo que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio. Lo decíamos, esta semana se han conocido cifras actualizadas que dan cuenta de la magnitud de esta catástrofe. Según un balance divulgado el lunes por el jefe del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, el número de fallecidos se elevó a 6.301 personas. Autoridades de La Guaira hablan aún de más de 1.000 desaparecidos. Muchos familiares siguen buscando los restos de sus seres queridos entre las ruinas de edificios colapsados. Sucede en Venezuela. Hay miles de viviendas dañadas que no pueden ser habitadas y casi 24.000 damnificados viven ahora en campamentos en Caracas y en el estado de La Guaira, a la espera de soluciones habitacionales urgentes.